Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer un pequeño resumen sobre el tema de las fuerzas, que es un tema bastante importante, aunque donde cobra realmente importancia es en cuarto de la ESO. Bueno, pues vamos a ver un poquito los conceptos fundamentales que debemos dominar en tercero de la ESO. Vamos a ver cómo se miden las fuerzas, en qué unidades, cómo se representan. Vamos a ver también qué ocurre cuando tenemos varias fuerzas. Vamos a estudiar rápidamente y de manera bastante visual las leyes de Newton y finalmente veremos cuáles son fuerzas que hay que tener siempre en cuenta porque siempre o casi siempre están presentes en nuestros problemas. Bueno, pues vamos con ello. Bueno, como en este tema vamos a estar todo el rato hablando de fuerzas, lo primero es dar una definición. ¿Y qué es una fuerza? Bueno, pues ya veis, es una acción sobre un cuerpo que puede provocar o bien una deformación de dicho cuerpo o bien un cambio en su estado del movimiento. Bueno, deformación, por ejemplo, cuando apretamos un papel, cambio en el movimiento cuando damos una patada a un balón. ¿Y en qué unidad? Se miden en newtons. En honor a Isaac Newton, que fue el primero en estudiar las fuerzas, sobre todo en darle una definición y en relacionarlas con el movimiento. Y ahí tenéis la relación entre los newtons y sus unidades en el sistema internacional. En el sistema internacional lo vamos a medir en newtons, pero un newton equivale a 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y esto es así porque se define la unidad de newton como la fuerza necesaria para proporcionarle una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un objeto, un cuerpo cuya masa sea de 1 kilogramo. Y vamos a ver ahora cómo representamos esto. Bueno, para representarlos os he metido una imagen que soy yo pues empujando una bola de nieve. Bueno, quiero representar la fuerza que estoy haciendo yo sobre la bola de nieve. Bueno, como vamos a utilizar vectores, los vectores no dejan de ser flechas y en este caso, bueno, vamos a ver que la representación de esta fuerza sería esta de aquí y lo vamos a representar por la letra F y una flechita más pequeña encima que lo único que me indica es que la fuerza se trata de una magnitud que necesita de vectores para representarse. ¿Por qué necesita de vectores? Porque con un número solo no queda bien determinada. Vamos a ver qué características tienen estos vectores. El primero es el punto de aplicación. Este es el lugar en el que yo aplico la fuerza y es muy importante porque depende de donde yo aplique la fuerza, pues podemos tener unos efectos u otros. ¿Con qué consideramos el punto de aplicación en el dibujo? Pues con el punto donde se inicia ese vector, donde se inicia esa flecha. Vamos con otra. La dirección de la flecha, y aquí hay que tener cuidado, es la recta en la que se apoya la flecha. Y no hablamos de direcciones de hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, no, sino que de direcciones son verticales, horizontales, diagonales. Este término no se suele usar mucho, pero bueno, en el dibujo sería eso que he dibujado con puntos y que en este caso corresponde a una fuerza horizontal. Vamos con otro más. Ahora sí, el sentido. Me lo indica la flecha, es decir, es una de las dos posibles orientaciones dentro de una misma dirección. En este caso, pues corresponde con la flecha y ahí estaría el 3, sería en sentido hacia la izquierda. Y por último tenemos el módulo. El módulo de un vector, en este caso una fuerza, está relacionado con la intensidad de esa fuerza y de manera, para hacer cálculos lo representamos siempre con un número y sus unidades. Por ejemplo, esa fuerza, pues imaginaros que es una fuerza de 6 newtons, pues esos 6 newtons sería el módulo de dicha fuerza. De manera gráfica, ¿con qué lo relacionamos? Con el tamaño de la flecha, con esta longitud de la flecha, y este sería el 4. ¿Que yo quiero hacer ahora o querría dibujar una fuerza de 5 newtons? ¿Qué hago? Pues hacerla más corta. ¿De 7 newtons? Pues más larga, es decir, que va en función de la intensidad de esa fuerza. Bueno, una vez que hemos visto cómo representar una fuerza, es difícil buscar algún ejemplo en nuestra vida real o en algún problema en el que únicamente haya una única fuerza actuando sobre un problema, sobre un cuerpo. Pero luego a la hora de hacer cálculos, a la hora de aplicar las leyes que rigen los fenómenos de las fuerzas, solo podemos introducir una única fuerza en la ecuación. De modo que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a verlo en el apartado 2. Bueno, pues lo que vamos a intentar es calcular una fuerza resultante neta. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué problema vamos a poder tener? Pues tenemos que cuando sobre un mismo cuerpo, y muy importante la palabra mismo cuerpo, porque si no, no van a poderse hacer lo que vamos a hacer, actúan varias fuerzas también. Cuando tenemos varias fuerzas, que a ese conjunto de fuerzas se le llama sistema de fuerzas, vamos a poder sustituir todas esas fuerzas, todo ese conjunto de fuerzas, por una única fuerza, llamada resultante
o neta, mejor resultante, y la vamos a representar por la letra R. Y lo más importante de todo, que consiga el mismo efecto que todo el conjunto de fuerzas que había antes, es decir, que el sistema de fuerzas, mismo efecto. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Pues simplemente las fuerzas, al tratarse de vectores o magnitudes vectoriales, tienen la gran propiedad de que se pueden sumar, multiplicar, es decir, que cumplen todas las operaciones del álgebra ordinarias. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, antes de empezar con ello, vamos a tomar como convenio de signos, siempre para las fuerzas, por lo que hemos tomado para la aceleración y para las velocidades. Todo lo que sea hacia la derecha será positivo, todo lo que sea hacia arriba será positivo, todas las fuerzas que apunten hacia la izquierda serán negativas y todas las que apunten hacia abajo también serán negativas. Partiendo de ese convenio, vamos a ver qué casos nos podemos encontrar de sistemas de fuerzas. Primer caso que me puedo encontrar, el que os he dibujado ahí, caso 1, que no deja de ser, por ejemplo, si yo tengo en un paquete, tiro con una fuerza y un amigo viene y tira en la misma dirección y sentido que yo. Es decir, dos fuerzas con la misma dirección y sentido. Bueno, pues cabe esperar que lo suyo es que la fuerza que hago yo y la de mi amigo se unan. Por tanto, este sistema lo vamos a poder, ese sistema de fuerzas, porque ya hay más de una fuerza, son dos, lo vamos a poder sustituir por una única fuerza que la vamos a llamar resultante y que no deja de ser la suma de ambas. Por tanto, R va a ser igual a F1 más F2. Por ejemplo, si fueran 5 y 4 newtons, pues la resultante final sería 9 newtons y es con ella con la que luego vamos a trabajar. Vamos al caso 2. En este caso podríamos ser cuando yo tiro de una cuerda por un lado y un amigo tira de la cuerda por otro. Es decir, ¿qué va a pasar? Pues al final es que las fuerzas se restan entre sí, ¿vale? Y por tanto la resultante, en nuestro caso, como la F1 es mayor porque tiene una mayor longitud el vector, pues será hacia la derecha pero en forma más pequeñita. Ahí lo tendremos. ¿Y cómo lo vamos a calcular de manera analítica con cálculos? Pues F1 más otra vez F2. Y digo más, positivo, porque hay que tener en cuenta el signo de las fuerzas. En este caso F1 va a ser positiva, pero F2 va a ser negativa. Por ejemplo, imaginaros que F1 vale 6 newtons y F2 vale menos 4 newtons. Pues si la sumo sería 6 más menos 4, es decir, 6 menos 4 darían 2. Por eso pongo en suma, para que no nos liemos luego con los signos. Siempre se suman las fuerzas, lo que pasa es que se suman con su signo, muy importante. Caso número 3. En este caso número 3 se tratan de dos fuerzas que son perpendiculares entre sí, es decir, que forman entre ellas 90 grados. Bueno, pues en este caso hay que acudir a la suma de vectores. ¿Cómo se suman vectores? Siempre se coloca uno de ellos, ese es el de puntos que sería F1, y donde acaba el de puntos, el de F1, pongo F2, pero donde acaba. Y ahora sí, el inicio de todo F1 con el final al poner F2 y me queda una cosa así, que sería la resultante. Voy a poneros que este de aquí sería F2 y este de aquí sería F1. Como veis que tengo un triángulo rectángulo y por tanto la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y así es como vamos a calcular la resultante, como la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Y así podríamos saber cuál es la resultante, en este caso en dirección diagonal. Y el caso número 4... es combinación de todos los anteriores, que tengan más de una fuerza por dirección, ¿vale? Muchas más. ¿Qué hago entonces? Pues hay que hacer un paso intermedio. El paso intermedio, que voy a llamarle primero, consiste en calcular la resultante en cada dirección, es decir, en las que van horizontales y en las que van diagonales. ¿Cómo consigo eso? Pues mira, vamos a tener una resultante horizontal que le voy a llamar RH, que va a ser F1 más F2 más F3, siendo F3 negativa. Perfecto. Y luego me calculo la resultante vertical, que le voy a llamar RV. ¿Cómo va a ser ella? Pues F5 más F4, ambas positivas. Y luego vuelvo a hacer otra vez otro paso, que es la resultante de estas dos que acabo de encontrar, que me va a dar de forma diagonal porque tendremos un triángulo rectángulo. Entonces esta R final, vamos a llamarle R total, va a ser igual a la raíz cuadrada de RV al cuadrado más RH al cuadrado. Bueno, esto todo lo vais a poder practicar en un ejercicio, en uno de los vídeos que voy a subir de ejercicios sobre fuerzas. Como os comenté al principio del vídeo, uno de los efectos que producen las fuerzas sobre los cuerpos que las padecen es el cambio en el estado del movimiento. Bueno, pues la física, la parte de la física que estudia esa relación entre las fuerzas y el movimiento se llama dinámica.
Y en nuestros niveles se basan en las leyes de Newton. Newton fue el primero en estudiar esta relación y elaboró o enunció 3 leyes que recogen todos los fenómenos relacionados a nuestros niveles con las fuerzas y el movimiento. De modo que vamos con ellas. La primera ley de Newton, también llamada ley de inercia, me va a estudiar aquellos casos en los que la resultante sea cero. Y dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la resultante es cero, es decir, como que no actuasen fuerzas, entonces ese cuerpo o está bien en reposo, es decir, quieto, o con movimiento uniforme. Bueno, en este caso se dice que el cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la suma de todas las fuerzas, es decir, esa resultante es cero. Y ahí os he dibujado 2 casos. En el caso de la izquierda, lo que tenemos en este caso de aquí es, por ejemplo, pues un libro que está apoyado sobre la mesa. Hay una fuerza hacia abajo, que ya veremos que es el peso, debido a la gravedad, y hay una fuerza hacia arriba, que es la que hace la mesa sobre el libro por el hecho de que esté apoyado sobre ella, y que se llama normal. Ambas son iguales y por tanto la resultante es cero y ese cuerpo está en reposo. Mientras que en el otro caso lo que tenemos es, por ejemplo, cuando montamos en un patinete aceleramos y hay un momento en el que adquirimos una velocidad máxima de 25 km/h. En ese caso seguimos con nuestro acelerador a tope, el motor sigue haciendo fuerza sobre el patinete. Lo que ocurre es que la fuerza del patinete y todas las fuerzas de rozamiento se igualan, es decir, que la resultante es cero. Pero no estamos quietos, sino que llevamos una velocidad constante, mRu. Pues ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues una vez que hemos estudiado cuando la resultante es cero, vamos a ver qué pasa cuando la resultante es distinta de cero. La segunda ley de Newton también se llama ley fundamental de la dinámica y se llama así porque es el fundamento de esta parte de la física que busca relacionar las fuerzas y el movimiento. Y me dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que tiene y a su masa. Y tiene una fórmula asociada a esta segunda ley de Newton que es F igual a m por a, donde F, ahí siempre vamos a poner la suma de todas las fuerzas, es decir, la resultante. M, la masa en kilogramos, la fuerza va a ir en newtons y A, la aceleración, siempre ha de ir en metros segundo cuadrado. Es decir, todas las magnitudes que introduciremos en esta ecuación las vamos a introducir en unidades del sistema internacional. Muy importante, sobre todo la masa, en kilos. Estos cuerpos que sí que están sufriendo alguna fuerza llevan un movimiento que es movimiento uniformemente acelerado. Vamos con la tercera ley de Newton. Esta tercera ley, la tercera ley de Newton, se llama ley de acción y reacción. Bueno, la vamos a ver simplemente con un ejemplo, no voy a poner la definición ni lo que dice. Y es, por ejemplo, cuando me cae un balón sobre mi cabeza. ¿Qué pasa cuando me cae a mí el balón sobre mi cabeza? No cuando lo golpeo, cuando cae sobre mí. Bueno, pues este balón ejerce una fuerza por el simple hecho de caer sobre mí, ¿vale? Que la voy a dibujar, ahí la tenemos, esa fuerza. Pero en cambio yo no me muevo. El que se mueve es el balón que sale disparado hacia el otro lado. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues lo que ocurre es que esa fuerza que me ha hecho el balón a mí, como que yo se la devuelvo por el simple hecho de chocar contra mí. Y la tendríamos justo en dirección contraria. Esta primera, la de abajo, se llama la fuerza de acción y la otra es la fuerza de reacción. ¿Qué características tienen? Pues que son exactamente igual en módulo, es decir, misma intensidad, misma dirección, sentido opuesto y lo más importante de todo, que están aplicadas sobre cuerpos distintos. Y esto es muy importante porque si no estuviera aplicada sobre cuerpos distintos, se podrían sumar y al sumarla lo que encontraríamos es que la resultante sería cero y por tanto no debería de haber movimiento. En cambio sí que lo hay y eso es porque no se pueden sumar ya que están bajo objetos o aplicadas en objetos diferentes. Entonces esta ley de acción y reacción siempre me dice que las fuerzas aparecen en pares de 2 en 2. De manera que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este otro ejercerá sobre el primero una misma fuerza pero en dirección opuesta. Bueno, así rápidamente tenemos un poco definidas las características de estas 3 leyes de Newton, donde veis que la primera y la tercera son teóricas y la segunda es la que me permite a mí hacer cálculos con los objetos que sufren fuerzas. Bueno, pues vamos a pasar al último y cuarto apartado de este resumen, que me voy a centrar en las fuerzas que considero que son muy importantes, saber cuáles son sus características, dibujarlas y calcularlas, porque aparecen en la mayoría de los problemas.
Bueno, yo me voy a centrar en 3 fuerzas, ¿vale? No es que sean las importantes, sino que estas sí que están dentro del grupo de fuerzas importantes, aunque hay muchísimas que son también muy importantes, pero que no vamos a estudiar este curso. Esas 3 van a ser el peso, que voy a dibujar a la izquierda, voy a poner sus características a la izquierda, la normal, que pondré sus características en el centro, y el rozamiento, que pondré sus características a la derecha. ¿Qué características? Pues la dirección del vector, el sentido del vector, el punto de aplicación del vector y el módulo del vector, ya que las 3 son fuerzas. Todas se medirán en newtons. Y abajo os he hecho un dibujo en el que a la izquierda yo tengo un libro apoyado sobre una mesa horizontal y luego ese mismo libro sobre una mesa que tiene una cierta inclinación. Y voy a dibujar estas 3 fuerzas en estos 2 casos distintos. Bueno, pues vamos con el peso. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo por el simple hecho de estar sobre ella. ¿Qué dirección tiene el peso? Va a tener una dirección vertical. El sentido siempre hacia el centro de la Tierra, ya que es una fuerza atractiva, me va a atraer hacia ella. ¿Qué punto de aplicación? El centro de gravedad del objeto o el punto del medio del objeto. ¿Y cuál es el módulo? Es decir, ¿cómo calculo yo el peso? Va a ser la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración? La gravedad, porque todos los cuerpos están siempre sometidos a la misma aceleración dentro de un mismo planeta, en nuestro caso la Tierra. Esta gravedad vale 9,8 metros segundo al cuadrado. Muy importante aquí, antes de que haga el dibujo, que hay que distinguir, aunque en nuestra vida diaria no lo hagamos, entre peso y masa. Masa es la cualidad de la materia y se mide en kilogramos, mientras que el peso es la fuerza asociada a dicha masa. ¿Cómo puedo dibujarlo? Bueno, pues punto de aplicación, el centro del objeto, dirección vertical y hacia abajo, pues ahí tendría el peso en este caso. Y en este el mismo, vertical y hacia abajo. Peso, ahí lo tenéis. Y el módulo, ya os digo, m por g. Por ejemplo, un cuerpo que pese 1 kilo, pues su peso asociado será 9,8 newtons. Vamos con la fuerza normal. La normal, que vamos a representar con la letra n, se trata de esa fuerza que me ejerce a mí una superficie por el simple hecho de estar apoyado sobre ella. ¿Qué dirección tiene? Siempre es perpendicular a la superficie. Muy importante, perpendicular a la superficie, es decir, formando 90 grados con dicha superficie. ¿Cuál es su sentido? Hacia afuera. ¿Qué quiere decir hacia afuera? No va a apuntar hacia el centro, hacia la superficie propia, sino como que se va a alejar de ella. Punto de aplicación, el centro de gravedad. Y para el módulo, en este curso, solo nos vamos a centrar en aquellas superficies que son planas y horizontales, que es el caso que yo tengo a la izquierda. En este caso va a coincidir con el peso y lo vamos a ver fácilmente si dibujo yo la fuerza normal. Me dice que es perpendicular y apuntando hacia afuera, por tanto ahí, y en el segundo caso, perpendicular a la superficie tiene que ser este de aquí, tendríamos la normal. ¿El módulo del de la izquierda? Bueno, se cumple la primera ley de Newton porque ese libro está quieto sobre la mesa, por tanto la resultante ha de ser 0. Y para ello, ¿qué tiene que pasar? Que n y p sean iguales en módulo, es decir, que valgan lo mismo, ya que tienen sentidos opuestos. Por eso se cumple el módulo que os he puesto ahí. En el caso de la derecha ya es más complicado y no vamos a verlo en este curso. Vamos con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se trata de una fuerza que siempre se va a oponer al movimiento del cuerpo o a una fuerza que está actuando sobre dicho cuerpo y actúa por el simple hecho de estar superficies en contacto. ¿Qué dirección va a tener? Bueno, pues siempre va a ser la misma dirección que el movimiento o que la fuerza que aplica sobre el objeto. El sentido totalmente contrario al movimiento o a la fuerza que aplico, punto de aplicación en el centro del cuerpo y su ecuación su módulo se calcula como mu, que es el coeficiente de rozamiento y no tiene unidades, que va a depender un poquito de las superficies que estén en contacto. Cuanto mayor sea ese roce entre las superficies, mayor será este coeficiente de rozamiento. Y n, o sea, por n, que es la fuerza normal. Bueno, vamos a dibujarlas. En el primer caso, ¿creéis que hay rozamiento? No, no hay rozamiento porque no hay primero ni movimiento ni fuerza que yo aplico. Bueno, como no hay, no lo voy a poder dibujar. Pero vamos a suponer que esta caja o ese libro lo empujo yo con una cierta fuerza hacia la derecha. Bueno, pues ahora sí que va a haber rozamiento, porque ahora ya hay una acción sobre dicho libro y el rozamiento hemos visto que tiene la misma dirección que esa fuerza que aplico yo, pero en sentido opuesto. Es decir, que la vamos a poder dibujar hacia atrás. Sería la fuerza de rozamiento. ¿En el segundo caso habrá fuerza de rozamiento? Sí. Sí, porque el libro va a tender a deslizarse sobre la mesa, por tanto aparecerá una fuerza de rozamiento debido al propio roce entre el libro y la mesa. ¿Hacia dónde? Pues como se va a deslizar hacia abajo en contra de ese movimiento, FR.
Y ahí tenéis las 3 fuerzas que para mí son importantes en este curso y cómo calcularlas y sobre todo muy importante, dibujarlas. Son súper importantes porque el peso siempre aparece en los problemas, ya que siempre hay peso. La normal va a aparecer siempre que el objeto está apoyado sobre una superficie y el rozamiento va a aparecer siempre que aplique yo una fuerza sobre un cuerpo o haya movimiento de dicho cuerpo. Bueno, pues este es el resumen de manera muy rápida de este tema de fuerzas que ocupa el tema 7 y 8 de tercero de la ESO. Es muy rápida y probablemente lo amplíe con una parte 2, este resumen, donde englobemos unas cuantas cuestiones más, como por ejemplo la ley de Hughes, por ejemplo las palancas y otros términos que son importantes. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.